Hola amigos, amigas, qué bueno encontrarnos nuevamente bajo el mismo cielo, un día más, un lunes más. Bueno, vamos a hablar hoy, hablamos del Sol, de la Luna, de Venus, de Marte. Son funciones del sistema, tienen un contenido arquetípico y también un contenido los vivimos a través de funciones psicológicas, porque cuando leemos esas funciones del cielo, las leemos, cuando leemos una carta natal, las leemos para una persona. También una carta natal se puede leer una carta de un momento, de un animal, de todo lo que queramos saber cuál es su impronta energética. Entonces, la astrología también tiene esta vastedad de poder leer más allá de lo que es la carta natal, que es la carta para una persona. Ahora, cuando decimos, ¿no? Me voy a hacer la carta natal, me hice la carta, me dijeron esto, bueno, lo leemos así, este cielo resignificado a través de la estructura humana, que es cuerpo y psiquis. Entonces, vamos a hablar hoy de Mercurio, vamos a hablar de Júpiter. Mercurio, regente de Géminis y de Virgo. ¿Qué leemos de Mercurio para una persona en donde está su Mercurio en su carta natal? Leemos la cualidad, a través de una cualidad, leemos la posibilidad de comunicarse, cómo escucho, cómo hablo, cómo me completo circulando en la vida, cómo comprendo los distintos planos de la existencia, cómo me relaciono. Entonces, fíjense qué función tan de apertura la función de Mercurio. Tiene que ver mucho con el pensamiento. Por eso digo, cómo hablo y cómo escucho. Tiene un tono, lo vivimos a través de un tono mental a Mercurio, porque es la forma que tenemos de circular, más allá de la circulación de cómo nos movemos, que también tiene que ver con nuestro Mercurio natal, ¿no? Cómo circulamos en la existencia para poder comprendernos y comprender. Transitamos todas sus variables y esto lo hacemos desde la astrología a través de la función de Mercurio. También leemos hermanos, hermanas, compañeros de trabajo, compañeras, relaciones horizontales que no son de pareja. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver? Para la astrología muchas veces unimos significados que parecieran que están separados, pero no lo están para la astrología, porque las personas que nos rodean, que arriban a nuestra vida, que a veces arriban circunstancialmente a nuestra vida, ¿no? Nos ayudan, nos traen información, nos piden información. Vivimos momentos, agrandamos nuestro sistema a través de estas personas, de estas circunstancias, tiene que ver con Mercurio. Entonces piensen, digamos, qué distintas maneras, de acuerdo a cómo esté en nuestra carta. Yo lo leo, digamos, lo traigo por elementos, podríamos verlo signo por signo, pero pensemos, ¿no? Mercurio en el elemento tierra. ¿Cómo va a ser ese movimiento? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo escucho? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo hablo? Hay algo que es más conciso, quizás un poco más lento que un Mercurio en aire, pero el conocimiento, las relaciones también, estas relaciones creativas que me ayudan a circular y abrirme en la vida y a encontrar información y a encontrar nuevas posibilidades, tal vez se vayan consolidando, no sean tan aleatorias. Es muy probable que con Mercurio en tierra tenga conocidos, conocidas, amigos, amigas que ocupen tiempo en la vida, que sean relaciones
que tengan que ver con el tiempo. Tiene esta connotación, Mercurio en tierra, el conocimiento puede ir siendo incorporado lentamente, pero en forma muy concisa, muy segura. Lo tengo disponible, circulo construyéndome. ¿No? Si fuera Mercurio en aire, bueno, acá tiene mucho movimiento, puedo tener muchas variables al mismo tiempo, es probable que pueda hacer muchas cosas al mismo tiempo, que lea mucho o que hable mucho. Tengo esa posibilidad de circulación. Mercurio en tierra tiene digamos, cuando leemos un Mercurio en tierra en una carta, lo sentimos y leemos más su regencia de Virgo, ¿no? Porque Mercurio es regente de Virgo, y cuando lo leemos en aire en una carta, traemos más su significado como regente de Géminis, ¿sí? Entonces, si lo tengo en agua, voy a poder leer, entender, conectarme con significados que tal vez no estén a la vista, pero puedo tener esa creatividad de ir viendo hilos internos de las palabras, de las situaciones, de lo que lea, de lo que escuche, de lo que aprenda, ¿sí? De mis vínculos. Tiene esta posibilidad un Mercurio en agua que puede tener este tipo de creatividad también. Y Mercurio en fuego tiene una impronta muy subjetiva y expansiva en el sentido de la inmediatez. Muchas veces una persona con Mercurio en fuego expresa algo, a lo mejor no está tan elaborado, pero es muy creativo, es en el instante, salió de la persona, escucha también en forma quizás muy sintética, ¿no? Y habla también, a lo mejor no es que hable todo el tiempo, sino que a lo mejor cuando habla dice algo muy personal, muy creativo, y que direcciona a lo mejor ¿no? la escucha de las personas que estén en ese momento escuchando. Esto es una aproximación, es muy sutil, pero es muy interesante de ver, y esta función es una función de apertura, Mercurio, porque nos ayuda a circular. Entonces, si conocemos cómo está en nuestra carta y lo reconocemos en nuestra vida, nos hacemos un poquito más conscientes de esta función, que nos da esa posibilidad de ir integrándonos en la existencia a través de los distintos significados que nos presente. ¿Sí? Es muy interesante de ver, fíjense, que a medida que los seres humanos fuimos desarrollando la inteligencia, aparecieron también las herramientas y los objetos. ¿Vieron la cantidad de objetos que necesitamos para vivir? Esto tiene mucho que ver con la función de Mercurio, como si nos expandiéramos a través de los significados de esos objetos. Las herramientas tienen que ver más con la regencia de Virgo, ¿no? La funcionalidad en un sistema, cómo capto sistemas, la realidad organizada, ¿no? En funciones específicas, acciones precisas, ¿sí? Los lenguajes. Y para todo esto necesito también herramientas, y también herramientas mentales, ¿no? Pero es muy interesante ver qué ligados están los objetos al desarrollo de la inteligencia, cómo fue deviniendo en el tiempo, ¿no? Esto nos da, es como si a través de esta función fuéramos resignificando en lo que necesitamos o creemos necesitar para vivir, resignificando, ¿no? Esas cualidades de la vida. Esto es para esto es para aquello. Eso también tiene que ver con Mercurio. Los objetos que nos rodeamos también tienen que ver con la cualidad de nuestro Mercurio. ¿Ven cuántas capas tiene la expresión astrológica? Y qué interesante que es esto. Porque hay un momento
en que podemos ver este funcionamiento en nosotros y nosotras mismas y en las personas que podamos leer sus estructuras energéticas. Bueno, vamos a hablar de la función de Júpiter. Júpiter y Mercurio son funciones complementarias, así como lo son los signos de Géminis y de Sagitario. Júpiter es regente de Sagitario y es el antiguo regente de Piscis, que está opuesto a Virgo. Y acá tendríamos nuevamente Mercurio y Júpiter complementarios, porque son regentes de signos complementarios. ¿En dónde está esta complementariedad de Mercurio y de Júpiter? Júpiter tiene que ver como regente de Sagitario y también como antiguo regente de Piscis en un estadio pisciano. Donde esté Júpiter en nuestras cartas tiene que ver con un renacimiento, con una posibilidad de encontrar una dirección en la vida, donde de alguna manera nos damos cuenta por dónde ir, y esto tiene que ver con sintetizar la vastedad de la existencia y sentirnos religados a ella a través de la función de Júpiter. Entonces, desde esta vastedad que podemos leer desde Mercurio y circular, encontramos un camino en donde somos, nuestro interior y lo exterior empiezan a circular en un significado. Hay algo de mucha fuerza y vehemencia en la función jupiteriana. Es regente de un signo de fuego y es el antiguo regente de un signo de agua, con la vastedad de la agua pisciana. Entonces, donde leamos Júpiter en una carta, vamos a leer ese renacimiento, y muchas veces leemos algo vocacional. Porque ¿qué es la vocación sino encontrar algo que religa lo que sentimos interiormente como algo inspirador con una posibilidad externa? Entonces leemos y leemos también es muy probable que tengamos posibilidades, que la vida nos dé posibilidades a través de donde esté nuestro Júpiter natal. Si no me conecto mucho, porque a veces suele pasar que está en un signo o en un elemento que es muy distante al resto de la carta, puedo sentir que no tengo esa suerte que estoy buscando, que no tengo ese camino, que no encuentro ese camino que estoy buscando. Pero en realidad siempre está ahí desde la función de Júpiter. Entonces conocer cómo está en nuestra carta, por signo, casa, aspecto, nos religa con esta función tan necesaria. Tiene que ver también con la fe en donde cada persona la encuentre. Puede ser una fe religiosa, puede ser fe en la existencia o en uno o una misma. Donde sea, Júpiter como regente de Sagitario es el último fuego. Entonces contiene, de alguna manera, la fuerza del ascendente y la fuerza del sol. Y esa fuerza de renacimiento del ascendente y de encuentro con nosotros y nosotras mismas a través de nuestro sol se expresa en una dinámica con Júpiter. Por eso Júpiter, junto con Saturno, son llamados los planetas sociales, porque lo vemos mucho funcionando en el exterior de una persona, ¿no? Le fue bien en esto, encontró este camino, emprendió estos estudios. Es muy común donde esté Júpiter, que haya una actividad que nos guste mucho, o que nos vaya bien, o que sepamos hacer algo, o que a través de donde esté Júpiter encontremos estudios o filosofías, o simplemente una lectura o un tema que nos direcciona en la vida y que contiene nuestra identidad. También tiene que ver con lo que llamamos ganas de vivir, Júpiter, ¿no? Nos da esa fuerza y esa fe para existir. Entonces, qué importante es concientizarlo en nuestra carta, en su cualidad, y ver cómo es nuestro Mercurio y nuestro Júpiter. Porque también estarían hablando de cómo serían aspectos
estructurales de nuestra forma de aprender y de encontrar un sentido. Y esto tiene que ver de cómo sintetizamos la información a través de Júpiter. Con Mercurio es la escucha de la vastedad y con Júpiter la posibilidad de sintetizar esa información en un camino, en una esencia, en algo que descubrimos y nos descubre, porque sentimos que formamos parte, que somos una sola cosa con ese devenir. Miren qué fuerza nos da Júpiter y qué sensación también de seguridad, ¿no? Que está ocurriendo lo que tiene que ocurrir y que tiene un sentido y que lo puedo ir descubriendo. Bueno, vamos a escuchar hoy, traje a Antonio Vivaldi nuevamente, pero vamos a escuchar un fragmento de una composición que es Otoño. Antonio Vivaldi compuso sobre las 4 estaciones y cada una de ellas tiene un soneto. Es muy interesante porque el próximo programa lo voy a traer los sonetos porque hizo una unión de lo que es la composición literaria con la composición de estas piezas musicales que son increíbles. Bueno, vamos a la música.
Bueno, esta obra, como les había dicho, es una de las 4 estaciones compuestas por Vivaldi y fue escrita alrededor del 1723. Qué época que nos resulta lejana y la música tan cercana, ¿no? Porque nos provoca, creo yo, muchas emociones, es muy hermosa. Qué forma de conectarnos también, ¿no? La música, la literatura, la pintura también, conectarnos, ¿no? Con el alma de tantas artistas que en épocas son tan lejanos y sin embargo podemos compartir eso esencial que sintieron, ¿no? Bueno, en la década de 1720 recibió la propuesta de componer una serie de conciertos para violín y orquesta, pero cada concierto debía ir acompañado de un poema descriptivo escrito por Vivaldi, ¿no? Él escribió estos 4 sonetos que proporcionan un contexto poético y narrativo a su música, que ayuda a percibir su obra de manera más profunda. Fue un compositor prolífero y virtuoso violinista que dejó una profunda huella en la historia de la música, especialmente en el estilo barroco. Bueno, él nació el 4 de marzo de 1678 y tenía el Sol y Júpiter en Piscis. Otra vez Piscis con los artistas, ¿no? Como digo, siempre no es una ley, pero lo encontramos mucho, el signo de Piscis. Desde lo pisciano uno diría un Sol-Júpiter en Piscis, encontrar esta dirección de la que hablábamos desde la función de Júpiter, este renacimiento, esta sensación de encontrarse en un aspecto de la vida en donde uno encuentra un camino, y el sol, la fuerza, la individualidad, ¿no? Encontrarse en la vastedad pisciana, perderse en ese mundo de sensaciones, ¿no? Es un Sol Júpiter en Piscis, en esas profundidades, en esa integración a través de la sensibilidad pisciana, en poder leer relaciones que no están a lo mejor desde aspectos materiales. La música tiene mucho que ver con Virgo y Piscis, porque la música, que es muy compleja, construye sobre relaciones muy particulares, ¿no? Y crea, fíjense lo virginiano, tan difícil que es la música y su aprendizaje, pero crea estos mundos tan mágicos que nos hacen sentir a partir de eso tan exhaustivo, que es la estructura de la música, cómo nos llevan a sentir sentimientos, estados, ¿no? También la música que se usa en aspectos terapéuticos. Esto es bien del eje Virgo-Piscis, que tiene que ver con la música, o por lo menos se materializa muchas veces en las personas, ¿no? que tocan música, hacen música y se dedican a ella. Bueno, Venus, habíamos hablado de Venus como apertura, resonancia. ¿Qué buscamos en la vida para sentirnos bien? ¿Qué valoramos? Está en el signo de Aries, en la carta natal de Vivaldi. ¿Qué quiere decir esto? Que había una apertura hacia la acción, ¿no? La acción espontánea, resonancias hacia algo muy vibrante. Venus en fuego. Aparece la función venusina cuando hay energía ariana, energía de comienzo, de expresión, de ser, de libertad. Muy interesante. Es probable que haya habido una fuerza especial también, para difundir o vibrar o darse a conocer. Es muy probable que sea así desde un Venus en Aries. Y había algo interesante en su carta, que es una relación entre los planetas de Urano, regente de Acuario, y de Plutón, regente de Escorpio, una relación que se hizo en el cielo en el momento del nacimiento. Estos 2 planetas, Urano y Plutón, son planetas llamados transpersonales. Tienen ese nombre que muy bien los va definiendo, porque son energías muy transformadoras para la vida de los seres humanos, que nos implican crecimientos que pueden ser muy creativos,
pero que también pueden ser complejos para comprender ese crecimiento, porque nos piden como ir más allá de lo que vamos construyendo como personas. Son energías muy, si se quiere, muy espirituales o que tienen una esencia muy profunda y que nos pueden dar también muchas capacidades y mucho crecimiento en la vida, pero pueden traer una gran intensidad a través de ese crecimiento que nos proponen. Y en este caso, Urano y Plutón estaban en un aspecto, llamamos aspecto duro, como de gran tensión. Esto puede haberle dado en su vida un gran crecimiento, también un gran talento, bueno, evidentemente lo tuvo, pero también una intensidad muy grande a través de ese aprendizaje. No solo aprendizaje de un arte o de algo, sino aprendizaje de la vida misma. Porque los planetas transpersonales, que ya les vamos a dedicar su espacio, nos piden conectarnos con aspectos menos autorreferentes, más colectivos, más esenciales de la existencia. Entonces nos van llevando por caminos muy intensos para que podamos descubrirnos en este devenir, que hace que comprendamos estas fuerzas de tanto crecimiento y que nos hacen resignificar nuestra existencia. Bueno, vamos a contestar una pregunta que nos hace Mercedes. Hola, Mercedes. Gracias por tus preguntas, son muy interesantes. Ella dice, dada la complejidad de una carta natal y los múltiples factores a considerar, ¿cómo prioriza y sintetiza la información para ofrecer una respuesta significativa y útil para el consultante? Bueno, es una pregunta sumamente interesante. Vamos a ir contestándola. Siempre está abierto porque el tema de la lectura de una carta natal es un tema que tiene mucha complejidad. La lectura de una carta natal es un arte. Si bien todos los astrólogos y astrólogas vemos una carta natal y vamos a ver lo mismo, vamos a poder sintetizarlo y expresarlo de una manera diferente. Porque implica primero poner palabra a los símbolos. Esto no, si bien puede estar escrito en muchos lugares, es algo que está vivo y que además tiene que comprender una persona que se hace una carta natal. Entonces, el lenguaje que use un astrólogo o astróloga es una cosecha personal. Es algo que se elabora muy interiormente y con muchos años. No se lee así tan rápidamente una carta. Lleva mucho tiempo para poder, no es leer solo las energías, transmitirlas, transmitir. Además, se está transmitiendo una lectura que tiene que ver con una persona. Entonces, siempre una carta es, creo yo, efectiva, más efectiva, quizás su lectura más personal en un encuentro, porque si leemos una carta sin la persona, sin el encuentro, sin el intercambio, vamos a leer una serie de posibilidades, pero no vamos a poder saber cómo esa persona, que es la que vivencia y se construye a través de sus energías y las expresa, está justamente expresando, trayendo a este mundo esas energías del día de su nacimiento, que trajo a expresar a este mundo. Entonces, cómo la persona se sienta, cómo las tensiones o no, las facilidades, qué creatividad desarrolló respecto de sus energías, es parte de la obra de esa persona, que es su vida. Por supuesto que vamos a observar
es como el momento de la conciencia de esa persona respecto de sus energías, y vamos a observar cómo está expresando sus energías, y en ese sentido es muy útil la carta natal porque vemos un potencial también. Entonces, donde hay más posibilidades de expresión, donde hay más posibilidades de expresión de una energía, podemos nombrarla, profundizando en ese significado, y puede darle una vastedad, digamos, de opciones a una persona que aún a lo mejor no vio en sus circunstancias, no sintió o no percibió, pero que energéticamente están. Entonces, diría que lo que se sintetiza, bueno, la carta requiere una preparación. Se puede leer a primera vista, con bastante tiempo de lectura de cartas, pero siempre requiere una preparación, porque cuando leemos una carta y nos sentamos, tenemos que mirar con detenimiento sus aspectos, dónde están, en signos, cómo están los aspectos, son las relaciones, los aspectos entre las energías, sentir cómo son esas relaciones, cómo son esas funciones en determinados signos, entender otro sistema que no es el nuestro. Entonces tiene un tiempo de contacto que se hace previamente, que es la preparación de la carta. No es solamente un tiempo intelectual de contacto en donde vamos viendo cómo es esa estructura, ¿no? Muchas veces se anota esto acá, allá, pero también la vamos sintiendo, y vamos sintiendo su potencial. Decimos, los astrólogos y astrólogas, muchas veces decimos su potencial alquímico. ¿Qué sería esto? Sería el potencial que tiene la relación de todos los aspectos que uno puede ver en una carta. ¿Cómo sería que fluya, ¿no?, en la conciencia de una persona ese sistema? No que a lo mejor estoy por acá y esto no lo entiendo bien. Una carta se va a manifestar en los acontecimientos de una persona, la cualidad esencial. ¿Sí? La cualidad esencial se va a manifestar en los acontecimientos y va a ir conformando su interioridad a medida que la persona se relaciona con esos acontecimientos. Entonces, escuchar profundamente y nombrar la potencialidad de esas energías puede ser una forma de devolución interesante, porque puede dar un marco más amplio de las energías que trae, ¿no?, a vivir, a desarrollar. Sería por dónde, ¿qué me estaría diciendo? Es una brújula la carta natal, es una brújula que está viva en una persona. Entonces, de esta forma, ¿no?, diría que, ven que por eso decía que es un arte hacer una carta natal, porque si bien hay una preparación bastante exhaustiva, luego en el encuentro con una persona va surgiendo la lectura. También en base a cómo uno pueda comunicarse, cómo es el lenguaje de esa persona, cuáles son sus necesidades también. A veces hay momentos de la vida donde hay un tema que es muy importante para una persona en ese momento de la vida, o está ocurriendo algo. Entonces podemos ver en la carta qué energías están en juego, o en esos acontecimientos, o en esas áreas de la vida, y ahí las retraducimos y vemos su potencial. Y esto es lo tan interesante, porque la devolución devuelve un marco más abierto, diría, de las cualidades que traemos y de las posibilidades también de acción a través de ellas, ¿no? Esto es muy complejo, es largo, pero bueno, sería un primer contacto con lo que sería, qué significa y cómo sería una lectura de una carta. También hay determinados métodos, cada uno puede leer como quiere una carta, pero hay formas de ir bajando esa información. No sé si te respondí, Mercedes.
Si no, puedes preguntarnos nuevamente. Es una pregunta sumamente interesante y es el punto. Creo que esta pregunta tiene que ver con el punto de cómo podemos transmitir la astrología, que es leer una carta natal, es una forma de transmitirla. Otra forma de transmitirla es la enseñanza. Hablando de enseñanza, si tenés interés en ahondar en este lenguaje, podés buscarnos por Facebook a Cielo Tierra Escuela de Astrología o en Instagram, ya que se dio esta pregunta. Bueno, también les recuerdo que todas las preguntas que quieran hacer pueden escribirme o a la radio o a Voces y Estrellas radiocultura@gmail.com para poder ir conectándonos. Sepan astrología o no sepan astrología, porque todo hace a que podamos circular desde este lenguaje. Bueno, vamos a escuchar un segundo fragmento de este otoño hermoso de Vivaldi. Bueno, traje hoy una poeta uruguaya que es Juana Di Barburo. Nació el 8 de marzo de 1892 en Montevideo y también es conocida como Juana de América. Fue una poetisa uruguaya considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios de siglo XX. Sus poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa y de la maternidad. Fue enterrada con honores de ministro de Estado. Bueno, yo voy a leer una poesía muy linda de ella que se llama Bajo la lluvia. Cómo resbala el agua por mi espalda, cómo moja mi falda y pone en mis mejillas su frescura de nieve. Llueve, llueve, llueve. Y voy, senda adelante, con el alma ligera y la cara radiante, sin sentir, sin soñar, llena de voluptuosidad de no pensar. Un pájaro se baña en una charca turbia, mi presencia le extraña, se detiene, me mira, nos sentimos amigos. Los dos amamos muchos cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su azada en el hombro, y la lluvia me cubre de todas las fragancias que a los setos de octubre. Y es sobre mi cuerpo por el agua empapado, como un maravilloso y estupendo tocado de gotas cristalinas, de flores deshojadas, que vuelcan a mi paso las plantas asombradas, y siento en la vacuidad del cerebro sin sueños y la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido de un minuto de olvido. Llueve, llueve, llueve,
y tengo en alma y carne como un frescor de nieve. Bueno, es preciosa. ¿Vieron o sintieron? No sé, qué sensualidad, ¿no? Tiene este poema. Sensualidad me refiero al contacto desde los sentidos. Vieron que habla de no pensar, ¿no? De sentir. Es como esto. Los sentidos tienen que ver con la energía taurina. Desde el punto de poder conectarnos con lo exterior, como si fuera parte de un reflejo de lo que somos, ¿no? Los sentidos nos llevan de alguna manera. Y este poema tiene mucho de esto, a través de la lluvia, como algo que se siente parte, ¿no? Por eso me pareció muy interesante cuando dice sin pensar, es como todo sentir, ¿no? Desde Tauro, primer signo de tierra, esto sería el sentir la materia de la vida como parte de lo que somos. Por eso la voluptuosidad taurina y la necesidad de vivir en esa plenitud, ¿no? Esto tiene una connotación quizás, bueno, desde ya es un poema, si bien desde los sentidos no es tan taurina, tiene algo como muy inspirador, ¿no? De la naturaleza y el agua, que lleva algo quizás más sutil que las formas, ¿no? Las formas son más de tierra. Y vemos que ella tenía el Sol, Mercurio y Júpiter en Piscis. Otra vez Piscis con el arte, ¿no? Interesante. Eso, muchas energías de Piscis. Y también tenía, qué interesante, Venus en Aries. ¿No? Se repite en esta carta. No es la misma carta, por supuesto, pero desde estas funciones, Piscis y Aries. Tenemos acá no Sol, Júpiter, y se le agrega la función de Mercurio. Hablamos mucho de Júpiter y de Mercurio, ¿no? Cómo transitamos, cómo recibimos, cómo entendemos la existencia en base a sus variables y cómo encontramos un sentido respecto de esa vastedad. Y estando estas funciones en Piscis, piensa en el agua, esta agua de sensibilidad pisciana donde todo es una esencia, ¿no? Como el alma de todas las cosas, la unión de todas las cosas, lo poético, el lenguaje poético, que es tan especial, porque no necesariamente tiene que ser lógico. Vieron que a veces se rompe la lógica en lo poético, y cómo igual nos produce, no es que decimos, ay no, se equivocó, no, nos está dando a través de imágenes sensaciones muy profundas, es muy particular la poesía, ¿no? Y como lo veo así muy de este Mercurio y Júpiter en Piscis y la fuerza solar para poder expresarlo y encontrarlo, ¿no? La poesía es muy pisciana. Por esto, porque rompe la lógica y lo racional, pero crea imágenes que nos llevan a estados y a sentimientos. También de observación desde otro lado. Esto también es muy pisciano. Me pierdo en algo desde la sensibilidad y descubro otras relaciones. Bueno, acá también en la carta de ella hay algo muy interesante, que es conjunción, se llama, es un aspecto que están juntitos, dos transpersonales, que son Plutón y Neptuno, los regentes de Escorpio y de Piscis, que estuvieron en Géminis bastante tiempo, cuando los transpersonales hacen un aspecto en el cielo, que después lo tienen las personas que nacen en ese margen de tiempo. Está mucho tiempo, porque son muy lentos. Entonces hay generaciones que representan esos aspectos que se hicieron en el cielo. Y este aspecto que hizo Plutón y Neptuno son dos regentes de signos de agua,
regentes transpersonales de signos de agua y en un signo de aire. Entonces, ¿qué estaría hablando este momento del cielo que después trajeron muchas personas, expresándolo a través de su vida? ¿Qué estaría diciendo? Estaría transformando profundamente el pensamiento, la palabra, la diversidad, desde un lugar más profundo, desde relaciones que no están a la vista, desde comprender algo y circular de otra manera a través de esa comprensión. Ven qué interesante también, como ella seguramente lo expresó en su obra poética, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el último fragmento que tenemos de esta composición tan bonita, que es Otoño, de Antonio Vivaldi. Ay, bueno, hermoso. Espero que les guste tanto como a mí. Bueno, vamos para finalizar, a volver sobre la pregunta de Sol, no sé si recuerdan, que nos abrió a un tema muy grande en astrología, que es el de los nodos lunares. Hablamos de los nodos, nodo sur, nodo norte, es un eje, que es una intersección, no son planetas, es una intersección de órbitas. Pero ¿qué simbolizan los nodos? Lo vamos a recordar. Simbolizan, decimos nodo sur, es un anclaje, es como si hubiera una memoria, que es una memoria, yo diría, casi existencial que trae una persona en su nodo sur, como si la vida fuera desde esa energía, muchas veces está inconsciente. ¿Y qué diría la carta, que es una brújula, una carta natal desde el nodo norte?
Como que para que esa energía que tiene un anclaje muy grande y que desde el nodo sur entendemos que se detuvo en cuanto a su vitalidad, es como si no tuviera vitalidad, solo es memoria. Para que vuelva a circular ese eje nodal, es necesario que la conciencia abra las puertas a la energía del nodo norte. Entonces, ese eje, que está en signos opuestos, va a circular y traer también todo lo que está contenido en el nodo sur, su belleza, su significado, su talento, pero va a invitar, nuestra carta natal nos está invitando a abrir esas puertas que están lejanas, porque parecieran hasta desconocidas en su esencialidad, en su significado esencial. Entonces habíamos visto varios ejes y vamos a ver ahora el eje Cáncer-Capricornio. ¿Cómo sería el nodo sur en Cáncer y el nodo norte en Capricornio? ¿Cómo es un anclaje en energía canceriana de agua, la primera agua, el agua más cercana? Me encuentro, me entiendo, tengo una memoria propia en Cáncer, son las raíces, ¿no? La tradición, familia, lo más cercano. Entonces, si tengo un anclaje en la energía, digo anclaje porque es algo que no me permite circular hasta que hago ese giro y voy hacia Capricornio, es probable que tenga una mirada muy subjetiva de la existencia, muy ligada a una necesidad muy personal, a algo que requiere encuentro o veo la existencia desde lo conocido, desde lo que alimenta algo interior. Espero esa protección también. ¿Y qué me pide Capricornio? Me pide que vaya construyendo objetivamente la existencia. Es probable que aparezcan algunos temas de responsabilidad, ¿no? De ir comprendiendo algo más colectivo, objetivo, leyes, parámetros, salir de la subjetividad para encontrarme con una capacidad y posibilidad de estructura en la vida. Acá está quizás el momento más complejo para abordar, pero en cuanto la conciencia se abre y observa en la existencia esta energía que está materializada y expresándose en muchas circunstancias de la vida, este eje vuelve a circular y hay una riqueza muy grande en el eje Cáncer-Capricornio, que es el eje del tiempo, es el eje de la construcción de la vida, desde lo interior, lo canceriano, hacia lo externo, hacia esa construcción que hacemos en el afuera. Por eso Capricornio está muy ligado al trabajo en el sentido de lo que vamos, hacia dónde vamos construyendo nuestra existencia, la responsabilidad y descubrirnos también en un camino de construcción y a encontrarnos objetivamente. Esto es muy capricorniano, objetivamente con la existencia. Esto nos va a devolver una protección, un lugar, un camino que hemos construido y en el cual podemos sentir cierta seguridad. Vuelve a lo canceriano. Ven cómo los ejes se retroalimentan. Bueno, espero que lo hayan sentido. Este eje es muy interesante. Desde la astrología también observamos muchos aspectos de la existencia, porque el mandala es muy profundo y pareciera que todo cabe en estos momentos que son los signos, todo cabe como la manifestación de los seres humanos en sus distintos escenarios, en sus distintos pensamientos, en sus distintos momentos de la vida. Pareciera que todo cabe en este mandala tan profundo y que nos sigue dando mucha información.
Bueno, amigos, amigas, les deseo una semana hermosa, que se cuiden, que podamos disfrutar de todas las cosas y que nos podamos encontrar el lunes que viene a las 23 por Radio Cultura. Un saludo grande a todos y a todas.